De niños nos dicen que los colores primarios son amarillo, rojo y azul, que mezclando estos colores podemos hacer todos los demás colores y que el amarillo, rojo y azul no los podemos conseguir mezclando ningún otro color. Nosotros que trabajamos con los colores empezamos a notar ciertas inconsistencias en esto que nos decían. Por ejemplo, si mezclamos cierto verde con violeta, vamos a ver que la mezcla nos da azul. Violeta con naranja nos da rojo. Y verde limón con naranja nos da amarillo. Antes de avanzar con este video, quiero nada más recapitular algunos puntos de teoría básica del color que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero no quiero dar por hecho que todo el mundo lo sabe. Rápidamente sabemos que los colores primarios son amarillo, rojo y azul. A partir de la mezcla de estos obtenemos los colores secundarios, verde, violeta y naranja, y llamamos colores complementarios a aquellos dos colores que al sumarse reúnen los tres colores primarios. Por ejemplo, violeta y amarillo son complementarios porque violeta es rojo y azul y el primario que nos falta sería el amarillo. Lo mismo verde y rojo y naranja y azul. Cuando mezclamos los tres colores primarios obtenemos gris o negro, es decir, un color neutral. Lo mismo pasa cuando mezclamos dos colores complementarios, porque estamos sumando los tres colores primarios. Ok, entonces, regresando a nuestro primer ejemplo, ¿qué sucede ahí? Digamos, una manera simple de entenderlo sería pensar que el verde está conformado de amarillo y azul, el violeta de azul y rojo, y cuando estos se mezclan, el verde cancela el rojo del violeta, porque son complementarios, y el violeta cancela al amarillo del verde, quedándonos únicamente azul. Lo mismo con el violeta y naranja. El violeta cancela el amarillo del naranja y el naranja cancela el azul del violeta. Entonces nos quedaría únicamente rojo. El verde cancelaría el rojo del naranja y el naranja cancelaría el azul del verde, quedándonos únicamente amarillo. Vamos, sí, podemos entender que el verde es una mezcla de amarillo y azul, pero en realidad el pigmento verde es verde. Esta pintura no se fabrica mezclando amarillo con azul, o sea, es un material que es en sí verde. ¿Qué lo hace verde? Igual sabemos que la luz blanca, que es la luz que ilumina el día, la luz del sol, está conformada por diferentes longitudes de onda. Los objetos, las cosas, absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras. Esta pintura de color verde lo que hace es absorber las longitudes de onda rojas y reflejar las verdes y azules. En cambio, la pintura color violeta absorbe las longitudes de onda color verde y refleja las rojas y azules. Sí está sucediendo una cancelación cuando mezclamos violeta con verde. El violeta absorbe las longitudes de onda verdes y el verde absorbe las longitudes de onda rojas, quedando únicamente las azules. Entonces, sí es posible obtener amarillo, rojo o azul a partir de la mezcla de dos colores. Por supuesto, el color resultante no será muy intenso, ya que las ondas que se están cancelando se convierten en un gris que apaga el color. Pero las ondas que se suman, en este caso las azules, alcanzan a reflejar suficiente color. Creo que valdría la pena detenernos a explicar qué es un color primario. Un color primario forma parte de un sistema que utilizamos para representar los colores que vemos. Existen diferentes sistemas, por ejemplo, el que ya mencionamos, el amarillo, rojo y azul. Otro sistema sería el CMYK, que es el que se usa en imprenta y las impresoras caseras. Aquí tenemos 4 colores primarios, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos sistemas? Bueno, que el CMYK va a abarcar un espectro más amplio y va a poder representar algunos colores más intensos, ¿no? Por ejemplo, rosas y violetas, que en el caso del amarillo, rojo y azul sabemos que los violetas son muy apagados. Otro sistema de representación que en lugar de pigmentos utiliza luz es el RGB. En este los colores primarios son rojo, verde y azul. Este sistema funciona a partir de emitir luz. En cambio nosotros con las pinturas lo que hacemos es absorber y reflejar la luz, pero no la emitimos. Ahora, ¿qué significa un color primario en estos sistemas? Quiere decir que ninguna mezcla dentro de este sistema nos va a dar ese color primario. Por ejemplo, en el caso del amarillo, rojo y azul, podemos obtener cierto verde mezclando amarillo y azul, pero ninguna mezcla de estos tres colores nos va a dar amarillo, rojo o azul.
Ahora, ¿qué pasa si los primarios de nuestro sistema fueran verde, violeta y naranja? Allí la mezcla de verde y violeta nos va a dar azul, pero ninguna mezcla nos va a dar verde. Los colores primarios de un sistema son cualquier color que el sistema no puede obtener a partir de una mezcla. Por ejemplo, en el caso del amarillo, rojo y azul, el color ocre puede ser mezclado con estos tres colores primarios sin ninguna dificultad. Entonces, el color ocre no sería un color primario. Pero como ya mencionamos, a la hora de combinar rojo con azul no obtenemos un violeta vibrante, ¿no? Sino un morado parduzco. Entonces, si agregamos un violeta intenso a este sistema, este violeta será un primario, porque ese violeta intenso no puede ser mezclado a partir de los otros tres colores primarios. Esa es la diferencia entre la pintura y otros sistemas. Cuando vamos a una tienda de materiales no nos ofrecen únicamente pintura amarilla, roja y azul, sino que hay cientos de pigmentos diferentes. Porque siempre que se mezcla un color con otro se pierde algo de saturación. No es lo mismo hacer un verde con amarillo y azul que tener un pigmento verde en sí mismo. Vamos, en la industria de la impresión, este sistema de CMYK es únicamente para reducir costos. Pero cualquier impresor sabe que se necesitan tintas extras para a veces resaltar un color. Una impresora profesional no usa 4 tintas, usa 6, 8, 9 o más tintas. 3 es un sistema mínimo, pero no va a poder representar todos los colores que vemos. La cosa con la pintura es que ahí están trabajando los pigmentos. Entonces, Bruce McAvoy desarrolló este círculo cromático a partir de pigmentos. Él tiene su página handprint.com, desde donde pueden descargar este material, que resulta mucho más útil a la hora de mezclar colores que el círculo cromático que todos conocemos. Vamos, y una de las principales ventajas que tiene este círculo es que podemos entender mejor las mezclas. Regresando a nuestro primer ejemplo, este verde ftalo, a la hora de combinarlo con violeta dioxazina, no pasa por el gris, que sería el centro del círculo, sino que pasa más bien por la zona de este azul índigo o azul prusia, ¿no? Entonces, la mezcla de estos dos colores nos va a dar un azul, pero vemos que si mezclamos verde ftalo con magenta quinacridona, vamos a ver que pasa justo por un gris. Cuando mezclamos violeta dioxazina con verde vejiga, estos dos colores son complementarios. Rojo pirrolo y turquesa cobalto, su mezcla pasa a través del centro, que sería un gris. Ok, ahora si combinamos verde ftalo con violeta dioxazina y le agregamos naranja cadmio, vamos a ver que esa mezcla se va a ir acercando cada vez más al gris. Y conforme le vamos agregando más naranja, se va volviendo pardo. Este círculo cromático de pigmentos es una herramienta indispensable en nuestro taller. Aquí mismo podríamos ver una gama, por ejemplo, amarillo limón, azul ultramar y rojo cadmio. El triángulo que queda dentro de estos tres pigmentos es la gama que vamos a poder mezclar. Vamos a ver que los colores tierra los podemos lograr con bastante facilidad, pero vemos que los turquesas y los verdes muy intensos quedan fuera de este círculo, así como los violetas más intensos. La paleta que yo recomiendo de 3 primarios y 3 secundarios, amarillo limón, verde ftalo, azul ftalo, violeta dioxazina, rosa quinacridona y naranja cadmio, nos da una gama mucho más amplia con colores más intensos. Y por supuesto, si agregamos un pigmento más de los que están fuera de esta gama, vamos a ampliarla. En realidad, 6 colores son bastantes. Hemos platicado en otras ocasiones sobre la paleta de Zorn, amarillo ocre, cadmio escarlata y negro. Vamos a ver que esa paleta es muy reducida, pero la ventaja de esto es que nuestras mezclas siempre van a ser cercanas y no van a dispararse demasiado. Ahora, si agregamos un azul ultramar, vamos a ver que nuestra gama se empieza a ampliar hacia los tonos violeta. Y si agregamos un verde, como el verde ftalo, bueno, podríamos llegar a verdes más saturados. Todo depende, por supuesto, de qué queremos pintar y nuestra forma de trabajar. No necesitamos tantos colores siempre. Ahorita he estado haciendo algunos retratos únicamente con siena tostada y rojo pirrolo. Es un pedacito del espectro. Para pintar un retrato es suficiente y les digo, la ventaja es que los colores son muy cercanos y al ser una gama tan reducida tenemos un mayor control sobre las mezclas. En fin, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.